Aprende sobre el siglo XX. ¿Te gusta la historia? Quédate con nosotros y entérate de los sucesos más importantes que se llevaron a cabo durante este siglo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al quinto episodio de este gran podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el pensamiento posmoderno con nuestra compañera Ana Juárez. Hola, un saludo a todos. Es muy agradable que se encuentren aquí con nosotros para escuchar y reflexionar sobre temas que vivimos en la actualidad consciente e inconscientemente. En este episodio, como ya lo dijo mi compañero Adrián, se hablará un poco acerca del pensamiento posmoderno y movimiento altermundista. Pues bueno, empecemos por la parte inicial. ¿Qué es la posmodernidad? Bien, pues la posmodernidad es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace aproximadamente a finales del siglo XX como una búsqueda por nuevas formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y crítica al racionalismo. Cabe resaltar un hecho muy importante, y es que este movimiento no constituye un periodo histórico concreto, pese a que ahorita les dije hace un momento que nace aproximadamente a finales del siglo XX, no existen acuerdos respecto a un inicio específico, ni una tendencia con características bien definidas. Por lo tanto, la posmodernidad tiene diferentes significados para distintos autores, mientras que para unos puede significar la integración de la sociedad a nivel global, para otros significa la fragmentación de esa misma sociedad. Entonces, la posmodernidad acogería posturas en sí contradictorias, pero se puede generalizar más bien a una condición que una conciencia cada vez más extendida y generalizada de desencanto ante nociones como razón, historia, progreso, emancipación, que durante la Ilustración habían dirigido firmemente a la humanidad hacia un fin. Al analizar un poco más este concepto, se hace necesario hacer una distinción entre posmodernismo, que va más centrado en el aspecto cultural, y posmodernidad, que enfatiza un rasgo social. El posmodernismo alude a hechos culturales e intelectuales, uno de los cuales es el rechazo del fundacionalismo. Aquí, dentro del posmodernismo, se cuestionan los principios de la Ilustración y se interesa más que nada por lo local. Por su parte, la posmodernidad está relacionada con una serie de cambios sociales y se refiere más bien al surgimiento de una nueva sociedad, bien a una nueva fase del capitalismo. En cualquier caso, se pone en duda los modelos precedentes del análisis social. También debemos retomar que la posmodernidad define la diversidad y posibilidades en la que todos los individuos pueden pensar de diferente manera. La existencia del caos y del conflicto como un estado viable, también está la aceptación de que no existen las verdades absolutas como negro y blanco, sino como cientos de grises y matices. Ahora bien, en términos generales, la posmodernidad como movimiento artístico incorpora las corrientes vanguardistas anteriores en una estética actual que refleja el caos generado por la revolución de la información y la tecnología que vivimos hoy. Como corriente filosófica, la posmodernidad busca nuevas formas de pensamiento centrados en el crecimiento del individuo, esto a través del uso de las tecnologías. También se caracteriza por criticar las corrientes del pensamiento antiguo, que vendrían siendo considerados anticuados, que se podrían poner como ejemplo el positivismo y también el racionalismo. Las características principales de la posmodernidad son su carácter antidualista y el cuestionamiento del valor de los textos, que origina un giro lingüístico y propone la verdad como perspectiva. Pero, Anita, ¿en qué se relaciona con la modernidad? El movimiento de la posmodernidad entiende que la modernidad fracasó en su proyecto de modernizar. Se relaciona el pensamiento posmoderno con el desencanto con la modernidad.
El sentimiento de la posmodernidad es que solo se puede aspirar a un progreso individual. También se resta valor al pasado y al futuro, otorgando toda la importancia al presente. También la modernidad se caracteriza por su racionalidad, la uniformidad, la organización y la idea que existe una verdad única. En cambio, el posmodernismo promulga la aceptación de un estado emocional e intuitivo presente en todos los seres humanos. También podemos retomar, por ejemplo, que la posmodernidad se caracteriza por representar los siguientes puntos de vista en oposición al modernismo como tal, que sería la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social, el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales, la acerbación de que no existe una única verdad, como se los comentaba hace un momento, la crisis del pensamiento metafísico moderno, también está la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida como de tipo más adolescencia tardía. También están las negaciones de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas, más prósperas, porque se basan en un ideal ilustrado. También tenemos la idea de que la realidad es más bien como una construcción conceptual y no existe una realidad objetiva natural, y independiente bien del ser humano y en la vida social, de la sociedad. Tenemos también la oposición a la razón y a la lógica, que considera como construcciones conceptuales y, por lo tanto, válidas solo en algún contexto social. Los aspectos psicológicos también en que los humanos están primordialmente determinados por la sociedad. También se podría ver desde el arte y la literatura. El posmodernismo se caracterizó también por representar conceptos como lo son la ironía, la hiperrealidad, el realismo mágico, lo imprevisible, la distorsión del tiempo y también la paranoia. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de la parte filosófica? Pues ya dentro del ámbito de la filosofía, la posmodernidad también se define como la filosofía de la deconstrucción, donde predomina el detalle y la fragmentación del pensamiento, dando también a su vez un orden al caos. El fenómeno de los fractales, por ejemplo, representa esta filosofía donde la repetición de fragmentos se asemeja a la repetición de cada ser humano, pero que en su conjunto constituye puertas de ingreso al laberinto del conocimiento. Por ejemplo, también se considera al filósofo alemán Friedrich Nietzsche el precursor del pensamiento posmoderno. ¿Esto por qué? Porque al proclamar la muerte de Dios, la inexistencia de los dogmas y valores se ven reflejados en esta decadencia. Por lo tanto, en este sentido, la posmodernidad se considera un nihilismo moderno que no cree la necesidad de los valores sobre el individuo. También ya un poco más centrados en autores representantes de la filosofía, podemos hablar sobre Jean-François Lyotard, que es un filósofo francés que traduce en 1979 a través de su obra La condición posmoderna del concepto de la posmodernidad en la filosofía, criticando el positivismo imperante, o sea, la aplicación del método científico y el racionalismo para la obtención de conocimientos objetivos. Otra autora, también famosa, sería Esther Díaz, que es una filósofa argentina quien sostiene que la posmodernidad es un choque entre el mundo de la tecnología sofisticada que nos rodea y el discurso heredado de épocas pasadas como el romanticismo y el racionalismo. Entonces, si el pensamiento cambió es por la parte histórico-cultural que impacta en la sociedad, ¿cierto? Así es. Los hombres y mujeres premodernos
Aprendían a ver la diferencia con paciencia y a aceptar la preordenada pluralidad de los seres como parte integral de la creación divina. No ocurre así en el mundo moderno, cuando el lugar que se ocupa en el mundo se convirtió en una tarea individual. Lo que antes estaba autenticado de antemano por la forma en que el mundo la da, ahora debía someterse al proceso de autenticación en el transcurso de la creación del mundo. La destrucción de la diferencia era ahora la condición para el orden. Esa fue una nueva variedad moderna de la destrucción. También la guerra moderna contra la diferencia y la pluralidad se ha perdido en buena medida. También la historia moderna dio como resultado la multiplicación de las divisiones y las diferencias. Entonces, ¿qué impacto se tiene en el ámbito artístico y arquitectónico de manera más específica? Pues dentro de la arquitectura posmoderna, este movimiento rescata los conceptos que la arquitectura moderna elimina a comienzos del siglo XX, imponiendo, por ejemplo, la manera de la funcionalidad de los edificios. De esta manera, la arquitectura posmoderna devuelve la importancia a la forma combinando, en este sentido, lo antiguo y lo moderno para resolver no solo los problemas funcionales, sino también los sociales, económicos, culturales y estéticos. Dentro del arte posmoderno, aquí se considera un movimiento artístico que empieza a finales del siglo XX en oposición al modernismo o también al Art Nouveau. Es también llamado posmodernidad, ya que esta corriente se gesta en la década de los 70 y se desarrolla en los 80, inspirando y usando técnicas desarrolladas en la historia del arte, presentando este arte a través de una estética más actual. El arte posmoderno se caracteriza por el quiebre de la linealidad que definía cada cierto tiempo de corrientes vanguardistas o el vanguardismo de moda. El arte posmoderno se define como el movimiento que pone fin a las vanguardias. Debido a la revolución de la información y el auge de las tecnologías, el arte posmoderno refleja la complejidad y el caos de la sociedad actual, usando como objetos e imágenes también de la cultura popular e interviniendo en obras clásicas. El arte posmoderno también forma parte del arte contemporáneo, siendo algunas de sus corrientes como el arte pop, arte abstracto, arte conceptual, minimalismo, expresionismo abstracto, entre otros. ¿De qué modo afecta la educación? Pues la posmodernidad imprime en los sistemas de educación una necesidad de cambio en la influencia que se ejerce en el desarrollo personal, educativo y también el cultural del individuo, siendo válido solo aquello lo que sostiene un sentido funcional e inmediato. Aquí la educación posmoderna inserta dentro de la psicopedagogía que se base en un sistema de la información en la que la sociedad se encuentre sumergida. En este contexto, el uso de la tecnología, como ya lo había mencionado, se convierte en una herramienta funcional para la innovación, entregando validez funcional e inmediata del conocimiento. Aquí también podemos retomar al autor estadounidense Alvin Toffler. Dentro de la educación posmoderna, la caracteriza por ciertos puntos, que serían el ser interactiva, que se desarrolle en cualquier ámbito o institución, el procedimiento de la información debe ser convertible entre distintos medios para la conformación de sistemas más complejos, el buscar fuentes plurales de información, democratizar totalmente la información y también el defender la información de forma que no tenga fronteras. Y esto, de hecho, es algo que vemos aplicado hoy en día. Y si hablamos de lo que ocurre hoy en día,
tenemos el tema de el interés social, que es el movimiento altermundista, me parece, si es así. ¿Podrías platicarnos un poco más de qué es esto? La verdad es que he escuchado un poco de él, pero desconozco. Sí, los movimientos altermundistas o movimientos antiglobalización, como también suelen llamarse, tienen su impulso en la década de los 90. Sus primeras raíces se sitúan una década atrás, cuando los países del sur reclamaron que se les condenara la deuda con las potencias. Después comenzó a tener fuerza en Europa, se extendió a Norteamérica y posteriormente a América Latina, Asia, Oceanía y África, siendo este el continente en el cual tiene menor presencia. El altermundismo abarca una suma de movimientos que se caracterizan por oponerse a los efectos depredadores o perversos, como también se les podría llamar, que produce o acelera la globalización. La desigualdad norte-sur, la menor inversión del Estado en servicios públicos, el descuido de derechos sociales, el deterioro ecológico, la pobreza en el mundo, la exclusión económica de la mayoría, los abusos de las corporaciones transnacionales y su alianza con los estados de los países desarrollados, además de la supremacía que ejercen instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o también la Organización Mundial de Comercio. También la característica principal del movimiento es que apunta a la emancipación de la humanidad. Consideran que otro mundo es posible, ¿saben? No están cerrados y también se cree que es necesario, dando las desigualdades e injusticias predominantes en nuestra sociedad. Pero entonces, ¿quién o quiénes organizan este tipo de movimientos? Pues son movimientos organizados por asociaciones civiles, ya sean movimientos campesinos, organizaciones de diversas índoles y no gubernamentales, redes ciudadanas y otras más que agrupan a jóvenes y adultos activistas de distintas ideologías o de distintas tendencias políticas y condición social, ya sean estudiantes, sindicalistas, campesinos, indígenas, desempleados o bien intelectuales, entre cuyas acciones se hallan las manifestaciones en lugares públicos, las campañas de desobediencia civil, el bloqueo a reuniones de los representantes de las potencias y la propaganda y movilización vía Internet principalmente. También en términos generales, los movimientos reclaman la solidaridad global, el reconocimiento de lo local, el consumo racional, también se pide el comercio justo, la soberanía alimentaria, la democracia participativa frente a un autoritarismo. Se pide también el respeto a la diversidad, la paz frente a la guerra y el territorismo, la conservación del ambiente, la ética política frente a la corrupción y la falta de solidaridad y la antipatía social. También se ve el castigo a los crímenes de lesa humanidad, el combate a la pobreza y a las desigualdades sociales y regionales, la redistribución de riquezas también, la internacionalización de los derechos del hombre, también se ve la supresión de la deuda de los países más pobres y entre muchos más temas poco especiales. Por lo tanto, podríamos decir que es un movimiento objetivo y en busca de un beneficio en general, ¿no es así? Así es, son vistos como portadores de una nueva esperanza. Los movimientos altermundistas han logrado que parte de sus reclamos pasen a formar parte de agendas públicas del Estado, en el que algunos países tales como el desarrollo sustentable, la lucha contra la pobreza y la reducción de la deuda entre otros países más pobres. No obstante, son movimientos que tienen en su contra los cuestionamientos de los medios de comunicación y el estigma social de que se hace de ellos, así como la opresión y el acoso a que se los somete el orden público.
además de que son pocos los voluntarios que participan en su desarrollo. Y bueno, esto sería todo de mi parte sobre este tema del pensamiento posmoderno y el movimiento altermundista. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti por explicar. Gracias, Anita. Gracias, Anita, nos Gracias. gustó muchísimo.